GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que elegiste. Papá, quiero una bicicleta nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Vení a Bicicletería J&L en Lancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J&L. Aroma recorre nuestras calles. Una nueva canción se hace presente una vez más. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. Somos igual que ti, o sea, diferentes a todos. Comienza en GDS, la radio que nos une. Una nueva edición del Café Literario Adela. Los miércoles a la tarde es el momento ideal para compartir libros, reseñas, anécdotas y sus protagonistas. Desde Mar del Plata nos conectamos con el estudio del Café Literario. Bienvenida, Adela. Buenas, Guille, muchas gracias por darnos la bienvenida. Le damos bienvenida a todos los oyentes. Les digo que hoy tenemos una invitada donde les vamos a decir poco y nada, o de a poco, que es María Inés Caballero, que ella es una narradora oral. Nada más vamos a decir. Después vamos a decir otras cosas, que María Inés, que ha sido y es docente, que tiene libros en conjunto con Silvia Mellín, otra narradora como ella. Pero vamos con un programa distinto, Guillermo. Qué bueno, qué bueno. Los protagonistas y la gente que ya está del otro lado, y que nos cuenten también si la han leído o la conocen. Viste que siempre hay mucha gente, no solo aquí de Mar del Plata, sino de muchos lugares. Así que bienvenida, María Inés. Bueno, un gusto estar y feliz de poder hacer esto, que es tratar de compartir este acto de libertad que, según dice una escritora, Graciela Montes, es la narración, entre otras tantas definiciones. Un momento donde podemos contar la vida a través de lo que los escritores, en este caso, cuentan. En este caso son cuentos de autor.
Esta es una experiencia que van a disfrutar, por ahí para muchos va a ser nueva, para otros, como dice Guillermo, por ahí ya escucharon hablar de María Inés Caballero, de Silvia Mellino. Ellas han estado en Daín, han estado en colegios. Daín es un café muy lindo que queda acá en Capital Federal, que se llama Usina Cultural. Daín Usina Cultural, es ahí perfecto. Después también lugar y en muchos otros han estado también en el café literario Adela, acá en la calle Tucumán, cuando todavía lo podíamos hacer, podíamos juntarnos entre todos. Esperamos igual que en algún momento podamos hacer reuniones de vuelta presenciales. Y nada, y la verdad que le damos la bienvenida a María Inés Caballero. Ella nos va a hacer disfrutar, ya les digo, nos va a contar unos relatos o nos va a contar unos cuentos, y después vamos a ir develando, no vamos a decir tampoco quiénes son desde el principio, sino que vamos a contar después, para que cada uno escuche primero y vea qué siente sobre qué le provoca el texto narrado, ¿no? Que no es lo mismo que el texto leído. Es una experiencia muy diferente. A mi entender, muy linda experiencia. A mí me encanta que me cuenten, ¿no? Un poco con los chiquitos, antes de dormirle, eso. Acá María Inés tiene experiencia en eso también con chicos, ha sido directora de colegio y ha sido profesora de jardín infantes, así que también sabe. Así que si alguien acá de los oyentes quiere hacer pasar a algún chico por esta experiencia, es súper recomendable. Y que los que no tienen chicos también, porque esto es divino, no solo para un café, sino para una reunión, sello de buena fuente, que las chicas han estado contando cuentos, como me gusta decir a mí, haciendo cuentacuentos en cumpleaños y en otro tipo de reuniones. Ahora que no se puede bailar, la verdad que es un gran entretenimiento para las reuniones. El otro día crucé en la playa un señor que me contó que tenía unos ¿cómo se llaman estos? Unos salones que alquilan, dice, no hacer más fiestas para muy jóvenes. Claro, dice, las de 15 están suspendidas porque los chicos quieren bailar. Las de grandes más o menos, hay algunos que se arriesgan. Entonces no se puede bailar, pero bueno, pueden hacer una reunión, comer, hasta cierto número de personas. Y acá la verdad que ahora se me acaba de ocurrir, sería bárbaro, ¿no? Contar con un relato. Que alguien... Igual de todas maneras la radio, ¿no? Me imagino, es la primera, yo me estreno en radio, así que te agradezco el que sea inaugural radio. Parece que es un vehículo muy afín, ¿no? Con esto de escuchar historias. Así que bueno, si quieren, tomamos de la mano a los personajes, los acompañamos hasta el final, si ustedes me quieren acompañar también, y después, cuando termine el primer relato, opinan o comentamos. ¿Les parece? Perfecto, dale María Inés, larguemos nomás. Bueno, los domingos, a eso de las 3, 4 de la tarde, el viejo ponía la oreja en el vidrio y con voz de velorio, por más que le habíamos puesto al Agustín Magaldi y a otros tangueros, él decía, lástima la música. Y cuando llegaba la noche del domingo, nos hacía sentar a todos frente al televisor, porque con esta historia de vivir el fútbol, de vivirlo como Dios manda, nos sentábamos mamá, papá, tío Antonio, tía Lucrecia, los mellizos y yo para acompañarlo al viejo. Nada más. Él decía que hasta la medianoche no iba a volver al geriátrico, porque con esos viejos él no se sentaba ni a leer la tabla de posiciones. Uno de esos domingos en que estaba en casa el viejo,
empezó con la cantinela. Lástima la música. Y tío Antonito estaba bastante cansado del viejo, porque además el viejo era de Boca y Antonito era de River. Le preguntó, pero lástima la música, ¿por qué? ¿Contra qué música refunfuña? El viejo se paró y con el dedito señalando le dijo, yo no hablo de la música que escuchamos, hablo de la música que falta. El viejo jugador de joven y apasionado de Boca se ponía el pañuelo de las 4 puntas, la azul y oro, y hasta se peleaba con el tío Antonito por un gol que lo habían dado mal. Le preguntamos de qué estaba hablando y decía, de la música que falta, la música de los domingos, esa música que aparecía a la mañana y terminaba a la noche cuando se iban los camiones y los micros. De esa música les estoy hablando. La verdad es que yo no le llevé la cuenta, pero los mellizos, que son, mis hermanos son insoportables, que querían saber a ver con qué lo ponían contento al viejo, vinieron un día con la novedad de que le teníamos que festejar el cumpleaños, regalándole la música de los domingos. Los mellizos tenían todo organizado, eso sí, teníamos que llevar al viejo hasta la paternal. Los mellizos vivían en un conventillo, ellos ya tenían todo arreglado con los vecinos del barrio, todo, lo único que teníamos que hacer es llevarlo. Así que mamá, tía Lucrecia, tío Antonito y yo fuimos más temprano, pero papá quedó en ir más tarde a buscarlo al geriátrico porque los mellizos dijeron que tenía que ser más tarde que llegar. El viejo llegó con un humor de perros diciendo, en los barrios ya no se escucha la música, ya no se escucha. Y yo quería mandarlo al diablo al viejo. Nos sentamos a comer y cuando estábamos por el café, en ese momento abrimos la ventana porque empezamos a escuchar un sonido como de las radios, pero muchas radios. Empezamos a escuchar la música de la hinchada, los cantos. Nos asomamos a la ventana. Había unos pibes que estaban en la vereda haciendo un picadito y otros que estaban gritando, pasámela, pibe, y otros que estaban sentaditos en el portón del depósito de aceite, que estaban cantando, bueno, esas canciones de cancha que al viejo le encantaban. Los mellizos dijeron que había que salir a la calle. Mamá y yo protestamos, pero al final salimos. Adelante iban los mellizos, atrás iba tío Antonito con papá. Tío Antonito protestaba también. Después iba tía Lucrecia con el viejo. Y mi mamá y yo, como no queríamos que nos vieran porque nos parecía ridículo, salimos mucho más atrás. Cuestión que empezamos a ver que en todo el barrio las ventanas estaban abiertas y la radio parecía que estaba transmitiendo el clásico de Avellaneda. Me pareció que el viejo movía la cabeza como diciendo que la música no había desaparecido. Y hasta me pareció que sonreía. De pronto, cuando estábamos volviendo a la casa de los escuchamos un grito, y el grito que amaba el viejo. ¡Gol! 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 Ese grito quedó como suspendido en el aire. Ese grito nos hermanó a todos en esa tarde de domingo. Y después vino la melancolía de los lunes. Y después cerramos los ojos del viejo. Pero
todos quedamos recordando aquella tarde remota de domingo donde la música nos hermanó y nos hizo dichosos. ¡Bravo! ¡Qué lindo! Parecía, uno Sí. parece que lo está viendo. Sería, Ogi, a ver, sí. digan ustedes, ahora me callo. ¿Vos qué decís, Guille? ¿No te parecía que lo estabas viendo? Sí. Al Sí. viejo. No, uno le pone rostros a lo que ibas contando, María Inés, y momentos también, ¿no? Porque yo soy hincha de River, pero la pasión es igual, no importa el color de la camiseta, ¿no? En Yo eso también se soy de comparte. River. No, pero se comparte porque la música es la misma, nada más que le cambias el nombre del club. Pero sí, yo lo que percibí es mucha nostalgia, ¿no? En este cuento, de volver a vivir esos momentos. Y también, ¿por qué no, María Inés, llevado al futbolero de ahora? ¿Viste que le pasa que ve un partido, no, primero que ni puede ir a la cancha, pero cuando va, lo ve en su televisor, tampoco es igual porque falta esa música, ¿no? Exactamente, sí, la verdad es que ahora sí, bueno, puedo decir un poco como lo conversamos con Adela, en este caso, la autora, Liliana Hecker, que es la autora y que dentro del libro La crueldad de la vida tiene este cuento que se llama La música de los domingos, por si lo quieren buscar, por si quieren recuperar el texto crudo tal cual como lo escribió Hecker. Ella hace una pintura de época en muchos de sus cuentos y nos muestra como en general muchas veces la clase media, la gente común con su cotidianeidad y con sus flaquezas y con sus debilidades y con sus fortalezas, en este caso puesto en la música del domingo, ¿no? Sí, la verdad que es una... Bueno, me encanta Liliana Hecker, a mí la he conocido en Daín. La verdad que gracias a la propietaria de Daín y a la genia de Marisa Barossi, que administra Daín, ¿no? Que la ayuda. Liliana Hecker tiene unos cuentazos. Y recordemos también que aparte de cumplir años hace poco, Liliana Hecker fue, por eso ahora hace poco se lo han puesto en la faja de sus libros y para mí se lo merece, fue la profesora nada y nada menos que de Samara, una escritora joven, trascendido muchísimo, que el libro que escribió se llama El núcleo del disturbio. Después le siguieron otros, hay uno muy famoso que se llama Pájaros en la boca. Ha escrito también una novela, dos finalistas en el Man Booker Prize de hace unos años atrás, que se llama Distancia de rescate, una novela de unas 150 páginas que realmente es maravillosa. Así que Liliana, aparte de ser una gran escritora, es una gran formadora de escritores. Exactamente, sí. Y es muy agradable, o sea, me costó elegir porque yo quería que fuera un cuento de ella. Tengo varios de este libro, especialmente de La crueldad de la vida, que son perlas, porque nos pintan y pintan a la sociedad, ¿no? Y es como la literatura hace pensar, y nos hace pensar en la vida que hacemos, que tenemos, que llevamos. Bueno, me pareció una elección que, bueno, meritaba para esta escritora. Sí, Liliana realmente es una genia y además es una mujer encantadora. Y ahora algo más se me había ocurrido. Bueno, tiene muchos cuentos muy lindos. Hay uno que creo que también lo escuché narrado por vos, María Inés, que si no me acuerdo mal se llama El sordo de
el tesoro exacto de cada cual, ese es buenísimo. Y después hay otro que también les recomiendo, que me parece que también lo escuché narrado por vos, y si no te lo estoy atribuyendo, que se llama La fiesta ajena. Sí, yo también amo ese cuento. Ese cuento, en ese cuento se parece mucho a Eve Uart Hecker, ¿no? Sumar el detalle mínimo, qué sé yo, hornear un pastel, hacer una fiesta de niños, haciendo alusión a una y a otra, pero con total maestría. Bueno, le vamos a pedir a María Inés si nos regala otro cuento, ¿no? Sí, ¿Nos vas a regalar otro, María Inés? Tengo Dale, una Guille. pregunta, por una curiosidad, y también para contarle a las amigas y amigos que nos están escuchando, María Inés, ¿cuándo nació esta narradora, no? Vos fuiste maestra jardinera, ¿no? Por lo que contaba, y como maestra jardinera, y después ya tuviste que narrar, ¿no? A los chicos, a los más pequeños. Pero Sí. ¿cómo nació esta María Inés del presente, ¿no? O desde esta narradora, en la cual, ¿cómo elige los cuentos? ¿Por alguna cuestión? Es decir, vos lo sentís primero y decís, esto vale contarlo de esta manera, ¿no? Porque yo como locutor le contaba a Adela la semana pasada, en la que ya estábamos promocionando este bello programa que estamos viviendo en vivo, le contaba que yo aprendí mucho en locución con respecto a la oratoria y demás, pero hice un seminario con Nora Apo, ¿no? También cuentacuentos, y aprendí tanto, y también con otras narradoras como vos, que digo, me nutrí mucho, ¿no? De esos seminarios para mi carrera como locutor. Claro. ¿Cómo sucedió en tu caso y cómo es esa selección que haces? Respecto a la primera pregunta, sí, como maestra, una maestra que se recibió en los años 70 de maestra, y que bueno, fui maestra de jardín por 30 años. La verdad es que me topaba siempre con el rincón de la lectura, el alfombra y los niños alrededor mío, y era un momento para mí espectacular, donde había esa intimidad que tiene el contarte algo. Lo que pasa es que después tuve la suerte, uno siempre tiene a alguien o a varios, a alguienes que te van como tocando. En mi caso, yo fui a estudiar una especialización de literatura infantil y juvenil, y ahí en el SUMA, en el Instituto SUMA, conozco a Juan Moreno, que para mí fue el que me hizo decir, yo quiero, además de lo que hago, que mi profesión es maestra, quiero dedicarme a esto. Entonces empecé a seguirlo a él cada vez que iba a un café concert, cada vez que en algún lugarcito estaba él y sus colegas, y después dije, tengo que avanzar en esto y estudiar. Entonces hice una carrera de narradora en el Instituto Adeno. Bueno, ahí estudié, tuve que dar exámenes, pasantías en lo infantil y juvenil, que además me interesaba. Un poetario, a mí todavía tengo mucha alma de niña, y entonces me divierto mucho, y después me tocaron otros profesores. Estudié con Juana La Rosa, que justamente desapareció, digamos, acaba de fallecer el año pasado, y que la verdad que estudié con ella durante un tiempo, y bueno, y después Ana María Bobo, por supuesto, en la Escuela del Relato, ¿no? Con ella y con sus profesores, ¿no? Bernardo Savioni y Paula Bronner, que ellos son actores, pero que al mismo tiempo lo que hacen con nosotros es trabajar la interpretación. Y con respecto a lo último, como elijo, y leo mucho, descarto bastante y me quedo con lo que más me gusta, excepto que hay un programa o en un lugar donde me convocan, me pidan repertorios determinados. Pero si yo los tengo que elegir,
hago como una selección, y eso lo hago leyendo, a ver qué me pasa con la historia, ¿no? Bueno. Bien. Muy bien. Ade. Muy bien, ¿no? Le vamos a dar de vuelta el micrófono a Inés, ¿para qué? Para proceder, que ya nos dijo que nos va a contar algo más, para dejarla que nos cuente algo más y después seguimos charlando. Estamos con María Inés Caballero, narradora oral, que nos está contando, nos acaba de contar la música de los domingos de Liliana Hecker. Ahora que ya nos lo contó, les decimos qué cuento es. Si alguien no lo puede localizar, yo tengo la obra completa de Hecker, acá justo estoy mirando la biblioteca, así que cualquier cosa escribe a la radio o me escribe un mail, adelasanchezavelino@gmail.com, sino que escriben a la radio y se los vamos pasando. Le cedemos la palabra a María Inés. Yo no sé por qué le hacía caso a mi amiga Patricia. Yo primero le decía que no, pero al final terminaba haciéndole caso y me iba con ella a cuanto curso ella se anotase. Y así, el año pasado, por ejemplo, nos anotamos en un curso de pintura. Yo le dije al profesor que yo era un desastre, que no sabía dibujar y que a mí las figuras humanas me salían como desarticuladas. Pero el profesor me recibió con tanta alegría y me dijo: hay que expresarse, hay que dejarse llevar por los sentidos y todo fluye. Me encantó. La verdad es que él nos ponía música mientras nosotros pintábamos. Y yo no sé si era porque justo iba al mediodía al taller, es que siempre pintaba peras y manzanas. No había otra cosa. Bueno, cuando terminé el cuadro de los pomelos rosados, llegué a casa y había tenido tantos cuadros antes que no sabía dónde ponerlo. La cocina estaba llena, las paredes del comedor también. Entonces yo había escuchado que el profesor le decía a un alumno que los grandes artistas tenían cuadros en los baños. Así que se me ocurrió, lo colgué en el baño. Cuando llegó Hernán de trabajo, lo miró. Sí, pomelos en el baño. Bueno, la verdad es que los podrías colgar en la cocina y acá poner una mujer desnuda, no sé. Hernán, tengo todo lleno, ¿no ves que la cocina no entra? Así que al otro día lo llamé por teléfono al profesor y le dije que no iba más. ¿Motivo? Me dijo el profesor. Que no tengo más lugar para colgar cuadros. Se ofendió. Para mí que pensó que yo lo estaba cargando y me cortó. Mejor, dije yo. Imagínate, la cuota, las pinturas, las telas, un gastadero de plata. Así que me olvidé. Pero al rato nomás, creo que serían 15, 20 días, otra vez Patricia venía con que nosotras teníamos que ir a hacer yoga. Porque teníamos que realizarnos 1 o 2 veces por semana, teníamos que buscar un espacio propio para nuestro desarrollo personal. Fuimos. La instructora era vegetariana, así que despacito, digamos, sin obligarnos, nos empezó a hablar de cambiar los alimentos, la alimentación, los hábitos. Primero que hicimos, bueno, a mi familia le di carne 1 vez por semana. Después, incorporamos las milanesas de soja, abandonamos los fritos y pasamos del arroz blanco al integral. Hernán y los chicos estaban furiosos. La hora de cena era un escándalo. Y al final todos se levantaban de la mesa, me dejaban con la comida y se iban. Una noche yo sentí ruidos en la cocina, entonces fui a ver qué pasaba. Hernán y los chicos estaban sobre la mesa directamente,
sopeando con un pan el aceite de una conserva de sardinas. Y además untaban los pedazos de pan negro con paté, un paté grasiento que era un asco. Dijo Hernán, bocato de cardinales. Yo al otro día lo llamé a la instructora y le dije que no iba más. ¿Motivo? Yo no le podía decir que era porque mi familia se moría de hambre. Me inventé cualquier cosa. Pero Patricia, mi amiga, incansable, me llevó a un curso que hicimos, era terapia de vidas pasadas. Otro era zombies en medios urbanos, qué sé yo. Hasta que por ahí vino con un folleto. Lo abrió y me dijo, mira, esto es para nosotros. Era un taller de la risa en 5 clases. Nos anotamos. La primera clase fue teórica. Una licenciada nos habló de la importancia que estaba teniendo la risa en la historia de la humanidad. Que había que reírse. Sí, había que reírse. Y había algunos datos estadísticos de la Universidad de California. Decía, de los europeos, los italianos se ríen 19 minutos por día. Los británicos, 17. Y los británicos, 15. Yo quería ser como los italianos. Pero la profesora dijo, bueno, ahora practiquen en sus casas, se toman el tiempo, a ver cuánto tiempo se ríen por día. Desastre. Mi promedio dio 5 minutos por día. Pero como ella nos dijo, si quieren también midan algún pariente, yo sin que Hernán se diera cuenta, lo metí. Los. Desastre. Pero bueno, igual seguimos adelante. Y la verdad es que yo probaba lo de la risa. La profesora dijo, tienen que relajarse y probar en distintas cosas. Empezaba, mientras le servía un delicioso budín a Hernán, me reía carcajada. Odio que te rías así. Me terminaba. Y peor, cuando fuimos al cine, él estaba fascinado con ver una película policial. En medio de la película, en un momento terrible de tensión, yo me largué la carcajada. Él se levantó, se fue del cine y no me habló por 2 días. Pero yo seguí igual, porque la instructora nos decía que siguiéramos probando para mejorar el promedio. En cualquier circunstancia. Así que una noche, cuando estábamos Hernán y yo en la cama, justamente, bueno, no les voy a decir haciendo qué, me largué la carcajada. Él se levantó como estaba, se fue al baño, pegó el portazo y cuando salió, envasado en el toallón, me dijo, ¿sabes qué es lo que me da risa a mí? Esos pomelos de mierda que tenés colgados en el baño. Y yo lo saqué del baño, descolgué todos los cuadros, todos los de la cocina, los del comedor, los regalé. El de la fuente de los pomelos rosados, no. Lo dejé en el árbol, en la puerta de casa, una noche que se llovió todo. Y a la mañana siguiente fui a ver si alguien se lo había llevado. No. Ahí estaba, todavía le chorreaban unas gotitas rosadas. Y dio final esta historia de nuestra protagonista y los cursos. Es muy buena, ahí estaba pensando en esta, y mientras escuchaba esta, María Inés, pensé, ¿no? Volviendo un poquito atrás sobre la música de los domingos, la música del gol y el tango.
en mi casa también se escuchaba. Mi papá escuchaba Racing, era fanático. Escuchaba la radio y veía la televisión, las dos cosas en la transmisión. Claro. Porque era un relator por radio y otro por la tele. Totalmente. A mi papá en realidad le gustaba más escuchado, narrado por el de la radio, pero le gustaba, escuchaba narrado la radio y en la tele veía las imágenes. Así que me acordé de eso y algún tanguito, que si había más de un partido ponía en el medio, en el momento, que imagínense, eran cassettes o discos. Sí, vinilos. No existían ni los CDs, eran los vinilos o a lo sumo algún cassette ya más acá en el tiempo. Sí, claro. Y ahora este otro, ¿no? Me pareció, aparte de muy bien contado por voces, súper interesante, casi interpretado con la voz, María Inés, como digo yo. Eso, interpretado con la voz, las palabras toman como una luz, como un cariz, tienen una entonación que la verdad que es importantísimo. Y esa risa final me parece bárbaro, algo que en un texto vos podés poner, ¿no? Sí. Y lo dijo riendo, pero no es lo mismo que escucharlo. Me parece que suma un montón escucharlo. Claro. María Inés, a mí me pasa, me recuerdo cuando empecé hace muchos años en talleres literarios, yo notaba que había autoras, autores que escribían muy bien, pero a la hora de leer sus propios textos eran un desastre, es decir, y había por otro lado textos que no eran tan ricos, pero en la manera en que lo leía, la persona los ponía, ¿no?, ahí en un altar. En tu caso particular, ¿das clases para estas personas que a veces quieren enriquecer un poco el tema de la expresión, ¿no?, de venderse mejor, de contar mejor sus historias? No, todavía. Hay varias personas que ya me preguntaron, por eso que lo que yo hago es jugar mucho con las historias y tratar de vivirlas, ¿no? Y sentirme como esta Emma, la amiga de Patricia, esa chica que tiene un abuelo que es un pesado con el fútbol y que bueno, entonces la verdad es que varios me preguntaron, y especialmente me pasa eso cuando voy a hacer un espectáculo y tengo la felicidad de que la gente que termina de escucharlo te dice, ¿dónde lo estás enseñando? Porque la verdad es que es para contagiar, ¿no? Por la felicidad que provoca. Sí. Probar, ¿no? Hasta ahora no, esa es la respuesta. Y bueno, pero vamos a necesitar que sí. Coincido con Guille, que además escribe muy bien, Guillermo San Martino, tiene varios poemarios, uno de los cuales yo he hecho la contratapa, que se los recomiendo también a los oyentes. Y sí, yo creo que mucho de lo que escribimos, entre los que me incluyo, sobre todo para leer textos propios, somos un soquete. Porque no sé si nos pasa con los otros textos, con el de alguien. Puede ser, sí. Pero con el propio sí. No sé, te agarra como un abatatamiento, como digo yo. Claro. Sí, claro. Sí. No, pensaba, María Inés, en esta manera, pues yo te veíamos acá a los oyentes le contamos que nosotros nos estamos viendo y esto después lo van a poder también compartir, esa expresión y esa manera. Vos, por ejemplo, los textos tenés la libertad de adaptarlos, me imagino, ¿no? A tu manera de ser o a ese lugar en el cual viajás. ¿Le podés adaptar también al final o no sos de adaptarlo mucho los textos? En realidad lo ideal es, se le llama editar a esto de seleccionar qué es lo funcional para un relato oral. El que narra siempre tiene que ser respetuoso del que escucha. Por lo tanto, no lo podés cansar, no te podés extender y tenés que darle siempre imágenes para que con libertad construya el oyente. Entonces, muchas veces, si un escritor tiene mucha descripción,
no es funcional a la narración. Claro. Entonces, hay que eliminar aquello que por ahí te demora cuando vos sos lector. Yo leo, cuando quiero paro, después sigo, vuelvo a leer, pero no podés hacer lo mismo con esto que está pasando ahora. Entonces yo tengo que tomar decisiones y tratando de respetar el producto del escritor, tratar de optimizarlo para que vos llegues como oyente cualquiera hasta el final conmigo y que no te pierdas yo. ¿Usás algún elemento sonoro en los espectáculos? ¿O algún elemento sumado a lo tuyo, a la voz y a la interpretación? Bueno, hasta ahora, digamos, lo que me ayuda mucho, no sé si se escuchó algo del sonido de la cancha en un momento. Sí, estaba buenísimo. Sí. Pero bueno, tengo siempre alguna ayudante que está ahí pegadito al lado mío y que me ayuda con eso. Música grabada a veces para darle un marco, ya sea para ambientar, para irrumpir en medio del relato, para darle fuerza o para clausurarlo. Eso en cuanto a música grabada. Y hasta hace 2 años atrás, cuando nos presentábamos, ya como el equipo Mellino, Caballeros, que éramos 2, teníamos la dicha de tener a un guitarrista y a una cantante, que armábamos un cuarteto. Entonces lo que hacíamos era con ellos armar el espectáculo compartiendo música afín o en sintonía entre cuento y cuento, por ejemplo. Qué interesante lo que nos cuenta. Bueno, les vuelvo a recordar a los oyentes que hablamos con María Inés Caballero en el marco de Café Literario Adela, que va por GDS Radio. La semana pasada tuvimos un encuentro muy raro, porque estuvimos filmando en vivo y en directo desde Villa Mitre, donde se festejaron los 147 años de la hermosísima y queridísima ciudad de Mar del Plata. Había hubo un desfile como de más de 30 modelos originales de vestidos y algún que otro camisón y algún otro vestido de novia, de más o menos desde 1920 hasta la década de los 70. Una belleza. Estaban también caracterizadas una compañera nuestra, Marina, como una compañera de la radio, estaba caracterizada como Alfonsina Storni, Sí. y había otra joven caracterizada como Victoria Ocampo. Así que una belleza total. En este cuento yo lo que veo es este asunto, es muy interesante cómo va cambiando ella, ¿no? Todo lo que le va pasando en los cursos y cómo lo traslada a la casa. Y lo que esto genera en la casa. Obviamente, o se mueren de hambre, o tiene bastante suerte, ¿no? Que después de, vamos a decir, para llamarlo de alguna manera, del encuentro marital y la carcajada, no, la cosa no pasa a mayores, porque Tal cual. porque creo que si el marido hubiera sido un hombre más bravo, no sé, hubiera pasado peor. Pero bueno, no nos contaste, María Inés, de quién es este cuento y cuál es el título. Bueno, este cuento es de la escritora argentina Ángela Pradelli. Uh-huh. Y el título es La fuente de los pomelos rosados y está dentro del libro Amigas Mías. Ángela Pradelli tiene también unos cuantos libros, dentro de ellos tiene algunos que son para mí así, que yo atesoro como cuentos, porque me gusta mucho contar. También tiene bastante, en este no, pero hay otros que son bastante como costumbristas, que también replican un poco las costumbres de las familias de mitad y fines del siglo pasado. Y bueno, o sea, es un poco a Amigas Mías y de Ángela Pradelli, en ese libro. Claro, qué bueno, la verdad, me encantó. Confieso que no conocía a la escritora, o sea, así de nombre, ¿no?
pero que no conozco su obra en profundidad, así que algo más para añadir a la gente, para añadir a la mesita de luz o al listado de pendientes. El que quiere, igual como les dijimos la otra vez, si no se quiere tomar el trabajo de buscarlo, que no se preocupe, que escriba a la radio, que María Inés o yo se los vamos a conseguir al cuento. Claro. Es increíble, ¿no? Bueno, la fuente de los poemas, de los pomelos rosados, también para los que escriben, miren cómo la manera de narrar que tiene, ¿no? La vida de una familia por un lado y la relación con los cursos. Va casi con dos historias, que son la misma, pero va casi con dos temáticas y enlazándola, tiene el momento donde se tocan. Y este cuento tiene un elemento que es importante y para mí muy difícil de lograr cuando uno escribe, para todos los que escribimos, sé que María Inés escribe y sé que Guille también, que es el toque humorístico, que en ese sentido no es fácil hacer reír, casi yo creo que es más difícil que hacer llorar, más de una vez, ¿no? Sí. Porque uno parece que hacer llorar, contás alguna tragedia media fea, y por ahí la gente llora más fácil. Pero que se ría, de hecho cuando ella toma, ¿cuánto se ríe? Había gente que se ríe 2 minutos por día, hay otra que se ríe 5, que por más que sea un texto de ficción, probablemente es cierto. Yo creo que si uno hiciera la cuenta de cuánto se ríe por día, le daría bastante baja, probablemente. Depende de los días. Lo cual, y también depende de los días. Los momentos. Exactamente. Bueno, no sé si María Inés tiene algo. Sí, dale. Antes. O si hay algún comentario de algún oyente. Sí, vamos a los comentarios. Nos encantaría, María Inés, si hay otro relato. Pero claro que sí, por la gente, María Inés, para que sepas, GDS es una radio que sale desde Mar del Plata, pero a la vez es una radio local, federal, nacional e internacional, es decir, federal y internacional. Así que te voy a ir enumerando diferentes lugares que están escuchando. De acá cerquita, que recién lo pedí, Adela y María Inés, está escuchando un escritor marplatense que es Daniel Santandreu. Acá está el libro. El libro se llama El Polaquito y otros cuentos, que después le vamos a contar le vamos a preguntar a Daniel si le han quedado. Acá, a ver, lo dejo ahí. Es de editorial Gualicho. Y es un libro del año pasado, de este 2020, que ha editado el amigo Daniel, y tiene cuentos los cuales seguramente alguno te va a atrapar ahí para poder expresar, ¿no? con tu arte, María Inés. Así que le mandamos un saludo al amigo Daniel, que es de aquí de Mar del Plata, que está escuchando. Por otro lado, están escuchando, bueno, Esther dice, desde Asunción del Paraguay, dice, éxitos, hermoso programa, siempre lo escucho, bello e interesante. Y nos acota después, a ver por acá, un poquito más abajo, dice, es cierto lo que están contando, la manera de lectura llega o no llega, y es muy importante para atrapar al oyente la manera de expresar, como en este caso lo está haciendo María Inés. Ella es Esther de Paraguay, ¿no? De Asunción. Viajamos a Cali, Colombia. Y en Cali, Colombia está Cristina. Y Cristina dice, hola Adela, María y Guillermo, muy buenas tardes, saludos a todos. Ella cuenta que en casa mi mamá escuchaba en las tardes radionovelas, cuentos y algunas series. Gracias, qué bonito. Como le hicimos recordar y vivir estos momentos que ella compartía junto a su madre, ¿no? Nos cuenta Cristina. Y por acá saludamos a Mónica y al amigo Tito, son de Mar del Plata, del barrio Pueyrredón, también están en la sintonía. Y rápidamente hacemos algunos saludos más, contamos algunos saludos más, que después a Catalina, desde Capital Federal, Vanessa nos está escuchando desde Chile, que están como en unos días de descanso, nos cuentan por ahí, en el campo, así que están cerquita ahí de la capital. Acá, claro, por ahí aprovecharon carnaval. Sí,
a Bárbara. Mira, está Bárbara Filippone, es una periodista de Roma, de Italia. Están ahora escuchando, que es la noche, ya sí, son como 4 horas más. También le mandamos un saludo. Aquí está nuestra amiga María de acá cerquita del barrio San Juan. Bueno, mucha gente. Marina desde Rosario, Santa Fe. Carla de Capital Federal. Julia también, que es de Paraguay. Rosau Ros, que es de la zona de Mérida, España. Bueno, así que hoy tenemos un público muy variado, por lo que vemos acá. Así que están disfrutando de este programa especial en el día de hoy del Café Literario Adela. Hermoso. Regalos para atesorar. Regalos para atesorar las palabras de cada uno de las oyentes y oyentes, que agradecemos. Claro que por supuesto recibimos cuentos para toda la gente, tanto María Inés, que les podemos facilitar el mail que en la radio está, o el mío, el que quiera acercarle cuentos, obvio todos son bienvenidos, porque es muy interesante abrir la perspectiva, y la verdad que nosotras también lo estamos pasando muy bien, y nos alegra escuchar que ustedes también. Esto de las radionovelas, yo me acuerdo patente, porque ahora que vos lo trajiste a la luz, me acuerdo que me contó mi mamá, porque yo nunca alcancé a oírlo, un señor que se llamaba Oscar Casco. Por supuesto. Y que por supuesto decía mamarrachito mío. Mamarrachito. De alguna manera especial. Parece que todas las muchachas querían casarse con este señor. Enloquecida, tal cual. Sí. Y narraba de una manera también parece especial, y mi mamá me contaba que la lluvia la hacían con papel de aluminio y cómo eran los ruidos que se escuchaban, y mi mamá decía, cuando alguien se iba se escuchaba la puerta. Pasos. Sí, toda esa magia, ¿no? Sí. Toda la magia que genera, porque la verdad que escuchar sin ver genera otro movimiento para mí de la cabeza. Uno se imagina los personajes. De hecho, a mí me ha pasado. Es como cuando uno lee, después ve la película. Exactamente. Y por más que a vos te lo hayan descrito al personaje, vos te lo imaginabas y era de otra manera. Porque vos te decían una pelirroja pecosa, Anne with an A, esta Anne de Green Gables, de esta escritora Montgomery, que es tan buena y tan de moda ahora, ¿no? Y uno dice, yo me la imagino pecosa y lo que fuere, pero no así. Eso que después la versión que está, por suerte en este caso la de Netflix, es adorable. Pero igual uno la veía de otra manera. Claro. Escuchar sin ver implica un movimiento de la imaginación muy interesante. ¿Sabés, Adela, María Inés, que durante este 2020, a raíz de la pandemia, por un lado surgió un ciclo de radioteatro con una compañía de teatro de Buenos Aires, que después se convocó a oyentes de la radio, que hay de todos lados, desde Mar del Plata, llega hasta España también, pues se mandan las voces, ellos se encuentran por Zoom, y ahí sale un radioteatro todos los domingos alrededor de las 5 de la tarde. Pero paralelo a eso, el año pasado se dio un programa que me parece que se dio en ese momento y por las circunstancias, que fue con maestras jardineras, palabras encontradas, y surgió hacer un radioteatro, pero Adela, María Inés, con los chicos. Y vos imaginate, ¡qué lindo! Fue hermoso, porque chicos de 3, 4 y 5 años de esta generación, que muchos dicen, no, pero ellos son, no sé, los chicos de esta generación le ponen, viste, motes y nombres que a mí en lo particular no me gustan, y dicen, todo el día están con las tablets y la radio, y vos no sabes cómo se enganchaban con este formato de radio. Y en el último programa ellos hicieron un radioteatro entre los diferentes alumnos del jardín de infantes, y las madres, los padres, los tíos, los abuelos participaban también, y fue algo, les cuento, que fue hermoso. Así que esto que ustedes cuentan de la radionovela, el radioteatro, son modas que de pronto uno dice, no, pero los chicos de ahora no se van a enganchar. Nada que ver, se enganchan, les encantan y proponen ideas que son hermosas, hermosas.
Sí, yo estoy en una página en Facebook por buscar un formato y una manera de contar. Es para niños, se llama Cuentos de Abuelos, y a partir de la pandemia y de mis nietos, en un punto querían que siguiera contando, pero no nos veíamos. Empecé con mi marido, con el que me asiste, que está, bueno, por esto de convivientes, ¿no? Con el asistente de lujo. Claro, entonces armamos esta página y empezamos a contar. Yo narraba y lo que hacíamos era, como eran niños pequeños, ya tenemos más de 100 cuentos subidos. Lo que hacíamos es incorporar algunas imágenes o del propio libro de los ilustradores genuinos, o si el cuento no lo tenía, claro, y lo dibujo. Entonces no soy como la Patricia ni la Emma del cuento, yo dibujo y me gusta. Entonces ilustraba también como para sostener el audio, ¿no? Pero por esta eventualidad, ¿no? Que es tratar de llegar contando y no tener contacto, como ahora. Nosotros ahora nos estamos viendo, pero hay una cosa que se pierde, que es toda la gestualidad, los silencios, las miradas, ¿no? Todo eso. ¿Cómo se llama la página? Así la recordamos. Cuentos de Abuelos. Cuentos de Abuelos, Facebook. Así que le recomendamos a los oyentes que esto es muy interesante para chicos, porque todos tenemos hijos, nietos o sobrinos, sí. O chicos que conocemos, amiguitos pequeños, como digo yo, y bueno, y es muy bueno eso, que puedan acceder y que puedan hacer cosas distintas en el marco de la pandemia, y ahora que por ahí la pandemia sigue, pero por ahí ha tomado otro rumbo, pero igual, ¿no es cierto? Hay como más quietud que antes, no estamos teniendo la misma vida que antes, con lo cual estas nuevas ideas e iniciativas son bárbaras. Exacto, sí. María Inés, ¿y nos preparaste algún texto más? Bueno, si todavía hay capacidad de escucha, voy con el último, El último, ya nos amenaza María Inés, pero bueno, tenemos uno más. Para no bueno. Del oyente. Bueno, ¿vamos? Vamos. De los 6 hermanos que éramos, yo era la única mujer. Mis hermanos me querían, pero se la pasaban cargándome y haciéndome burlas, por eso de que era la única mujer en la casa. Al final me hacían llorar y terminaban pidiéndome disculpas. Eso no me gustaba, de tener tantos hermanos varones. Lo que sí me gustaba era que venían los amigos de mis hermanos a mi casa. A mí, algunos de estos que venían me encantaban. Por ejemplo, Dionisio, Juanjo era el que más me gustaba. Pero en cambio, Renato era insoportable. Yo lo odiaba. Y él creo que me odiaba a mí. Por suerte que cuando teníamos algunas salidas, él casi no iba nunca. Cuando yo me hice muchacha y mis padres aceptaron que fuera a los bailes y a las fiestas, siempre y cuando fuera con mis hermanos, habíamos organizado cómo íbamos a ir a las fiestas. Íbamos los 6. Nos separábamos en la puerta del jolgorio. Cada uno hacía lo que quería y después nos reuníamos para volver a casa. Perfecto. Para los carnavales del 58, el club del barrio organizó un baile. Nos disfrazamos los mamá y la tía nos hicieron los disfraces. Mis hermanos fueron mosquero, pirata, párroco, marciano y agricultura. Y yo me vestí de Cleopatra. Como no sé si se daban cuenta de que era el disfraz,
agarré una serpiente de plástico que tenían mis hermanos para hacer esas bromas y asustar a la gente y me la colgué al cuello. Después salimos todos con caretas. Yo tenía un antifaz dorado para que hiciera juego con mi pechera de egipcia. Y fuimos al baile. En cuanto llegamos, todos nos separamos. Y escuchábamos la música. Sí, la música del club. Me divertí de lo lindo. Yo bailé una cumbia con un arlequín. Después bailé twist con un payaso. Y estaba dale que dale con una rumba, con un chimpancé, cuando de pronto un cacique, piel roja, me arrancó de los brazos del primate y ya no me soltó en toda la noche. Yo lo miraba, le hacía preguntas. Él tenía una careta, se hacía llamar Cara Rayada. Para mí era Juanjo. Ay, el corazón me golpeaba las costillas de la emoción, de la felicidad, de la alegría. Bailamos todos los ritmos hasta que llegó el bolero. Me dijo, el bolero es cursi, vamos. Me agarró de la mano y me llevó al jardín. Había muchos lugares de sombra. En cada rinconcito de sombra, una pareja. En uno de esos rinconcitos nos quedamos los dos. Él me dijo, ay, Mercedes, era hora de que nos encontráramos así. Estás hecha una mujer. Y me dio un beso sin pedirme permiso, que se lo agradecí toda la vida. Estaba en la gloria. Me abrazó. Yo tuve que arrojar a un cantero la serpiente de plástico porque me ahogaba. Imagínate, él me abrazaba por la cintura, yo lo abrazaba por el cuello. Y en eso estábamos, mucho beso. Cuando de pronto escuché la voz de mi hermano. Era el que le tocaba, que me venía a buscar. Habíamos quedado en eso. Cuando Cara Rayada escuchó que me venían a buscar, medio irónico, medio enojado, me dijo, ¿y te ibas a ir ahora? Mejor te hubieras disfrazado de Cenicienta, porque la verdadera Cleopatra no se va tan temprano al templo. Y en ese momento se arrojó la careta. Bueno, para mí fue el peor momento de mi juventud. ¿Ustedes qué creen? Y sí. Era Renato, no era Juanjo. Ese que yo odiaba. Y sí, a tantos años de aquellos carnavales, a mí todavía hoy me queda una hebra de odio. Aunque Renato hoy sigue siendo mi marido. Qué lindo, Renato. Bueno, como verán, me gusta mucho el humor, ¿no? Pero bueno, es algo que hay otras cosas muy interesantes para contar, pero es un poco lo que acordamos con Adela, que en este espacio, la radio, y con todo lo que estamos viviendo. Exactamente, la verdad es que lo que queremos es endulzar el oído, que nos entretengan, que es la función del narrador, entretener, ¿no? Y hacerte pasar un momento para pensar, para reírte, algunas veces también para alargar una fuerte emoción, ¿por qué no? Bueno, y para después me callo, quiero decir que este es un cuento
que se llama Cleopatra, es del escritor uruguayo Mario Benedetti, y que está en el libro, esperen que eso no me lo acuerdo, se llama Despistes y Franquezas, que fue publicado como en 1990, Despistes y Franquezas. Bueno. Tengo una consulta, Ade. Dale, adelante, Guille. A ver si a vos te pasa. Yo soy una persona de muy mala memoria. Tengo memoria, pero yo pensaba en el lujo de detalles que tenés, María Inés. ¿Vos tenías esta memoria o lo tuviste que ejercitar para acordarte estos cuentos más allá de la adaptación y demás? Tengo memoria, la verdad que es una virtud tenerla. ¿Y sí? Pero hay que ejercitar, lleva ejercicio, pero el ejercicio tiene más que ver con no olvidarte lo que es funcional al relato, lo que va a conformar el conflicto, la descripción mínima del personaje, el cuadro de escena donde sucede lo que tiene que suceder, y lo que también es la dosis de elocuencia justa. Es decir, hay cosas del relato que me las guardo para mí, porque es el relato, pero no se lo digo, porque prefiero dejarle el espacio al que está escuchando para que tenga la libertad de agregarle cosas. Por ejemplo, en el caso de esta chica, la última, que es la que está entre medio de 5 hermanos varones, se la pueden imaginar como quieran. Claro. Alta, rubia, con pecas, sin pecas, como quieran. Y también a Renato, en este caso, que es este personaje que, bueno, termina sorprendiéndonos, ¿no?, en este relato. Pero bueno, sí, hay que tener memoria, hay que ir y venir. Hay que ir y venir con el relato y pasarlo, no para recitarlo, para vivirlo. Para vivirlo, esa palabra me gusta mucho, María Inés, porque creo que es así, creo que eso, como vos lo vivís, nos lo hacés vivir a nosotros. Después cada uno lo vive a su manera. Cada uno, como vos decís, se imagina a su Renato, se imagina a Cleopatra, así le puse yo, ¿no? Pero además con los gestos, ¿no? Se imagina una hermana entre 5, una mujer entre muchos varones. Se imagina ese gesto que me encanta a mí cuando ella se saca la serpiente y la tira porque está ahogada. Porque eso obviamente señala que los besos de Renato son de buen voltaje, digamos, porque si no fuera, ¿no? Que esto es lo que también uno allá bastante al final empieza a quedarle la duda de si no será aquel. Yo no me acordaba que se llamaba Renato por ahí para cuando vos llegabas ahí, pero yo digo, ya veo que este flaco es el que ella no quería, porque siempre pasa así. Uno, acá también lo bueno es que uno se siente identificado, las que tienen muchas hermanas por un lado, hermanos de otro sexo, después también uno, ¿no?, de las cosas raras, entre comillas. Este es un carnaval del 58, ¿no? Sí. Claro, están todos enmascarados, sí. No se sabe bien. Ella se ve porque ella está de Cleopatra con un antifaz, pero Renato, que está con la cara tapada. Después, bueno, ella baila con un chimpancé, que esto también, ¿no? Los que va bailando, y se me sacó de las manos del primate. Esto es una virtud de Benedetti, ¿no? Que es un escritorazo, que tiene el inventario 1, 2, 3, o no sé, o varios inventarios de una poesía hermosa, y de la sensibilidad de Benedetti, que como todo poeta, ¿no?, está en el detalle de lo que va sintiendo esta chica, que para mí es muy interesante, mezclado con tu buen oficio, María Inés, que esto, yo por momentos hasta tenía ganas de cerrar los ojos o miraba para otro lado. Claro. Para distraer la mirada, ¿no? Claro. Para imaginarse
específicamente cómo uno lo quiere pensar, y estas fiestas donde uno por ahí se apartaba, donde había obviamente un cierto no recato en el mal sentido, pero en el buen sentido, era otro estilo. Ibas y te tenían que venir a buscar, alguien te decía, bueno, vamos, ¿no? Sí. Se ponían de acuerdo. Y digamos, y ella también, no importa acá, que vos por ahí no lo nombrás tal cual, pero ella evidentemente se siente, se cría como apretada por tanto varón. Son todas sensaciones, después su reacción frente a Renato, son todas sensaciones que se nos van pegando. Sí. Y que uno se va sintiendo identificado porque alguna de todas esas cosas alguna vez le han pasado. No sé si todas, yo soy hija única, no podría haber sido la hija entre los varones, pero por ejemplo yo también me crié apretada, ¿no? Porque mis padres eran dos señores grandes que tenían mucho miedo y encima era la única hija. Claro. Entonces, bueno, no tengo 4 hermanos, pero bueno, igual, ¿no? Venían y te decían por ahí, mira, estate abajo a la hora que es y si no te vamos a buscar, ¿no? Sí. Otra sensación, y que evidentemente es un relato muy interesante de Benedetti, y que la interpretación tuya suma un montón. Yo creo, como vos decís, Guille, que hay que tener una gran memoria para lo que hace Marinés. También creo que hay que ejercitarla, y también creo que hay que ser muy no sé si muy delicado, pero muy detallista al elegir cuáles escenas, para decirlo de alguna manera, o son las escenas que más transmiten. Viste que vemos acá en lo que vos elegís, María Inés, mucha imagen. Acá era un circo, un zoológico, un baile, un momento, como ella contaba, pero uno se iba imaginando todo eso. Y me queda una pregunta, me quedan muchas preguntas, pero bueno, en otro programa. ¿Qué pasa si un cuento a vos te atrapa y decís, este cuento es casi perfecto, pero no te gusta el final? Dentro de este respeto al autor, ¿lo podés dejar libre? ¿Lo podés adaptar? ¿Te das esas licencias? Trato de respetar prácticamente, digamos, la esencia, pero parece que sí, son vallas, no creo que estaban todas las cosas primeramente sin usar. Sí, en el bolso, están todos limpios, todos enjuagados. Hay que clausurarlo al cuento, y tiene la clausura, o sea, el libro, un cuento abierto podría ser también narrado, pero digamos, el momento final donde se cierra este escenario que abrimos imaginario, tiene que ser contundente, y hay que elegir con que, por ejemplo, doy una cosa técnica, si un relato de un escritor termina con una línea de diálogo, no lo termino con línea de diálogo, no puede terminar hablando un personaje, tiene que ir a tercera, o sea, vuelve a narrador, a que el narrador diga y después de esto, o si fuera una voz, ¿no? Como que algo que te deja pensando, pero eso no lo respeto, lo cambio, lo vuelvo a poner, pero en otro lugar, en algún otro lugar más arriba, si me es funcional, pero nunca al final línea de diálogo. Esto es muy técnico, por ahí aburre, pero es claro para explicarlo, digo. Sí. No, pero es interesante saber que claro que tiene que por ahí un final contundente, o por lo menos llevarte a imaginar, ayudarte a cerrarlo por lo menos internamente, o que te quede la duda si es que es una cosa muy abierta. Ahora, hablando de este final, por ejemplo, no me acuerdo en realidad, me tendría que fijar en el cuento, pero el de la fiesta ajena, bueno, el de Hecker, yo creo que al final hay un diálogo, que de ahí se deriva. Hay un diálogo, justamente cuando yo lo cuento, digamos, subo un poquito eso tan contundente que es que la protagonista no acepta el pago que le da esa señora, porque la chica medio como que trabajó en el cumpleaños, no es que fue invitada. Entonces, esa parte que es tan fuerte,
le doy todo un lugar final contundente. Y después viene, por ejemplo, supongamos, y cerraron la puerta y salieron la madre y la hija caminando por la calle de enfrente, por decir, estoy inventando, Claro. pero Sí, digamos, sí. va una frase, que es como hace el director de cine, ¿no? Claro, a blanco, a negro, cuando se funde. Sí, exactamente. Cuando termina, ese es un recurso muy cinematográfico, que en los cuentos, yo una vez en un cuento que escribí, que es uno de mis primeros cuentos, pero es uno de los que más tiempo me llevó y que más le gusta a la gente, que se llama 50 o 20 y pico de años, o 50, tiene un número de años, y no sé cuántos días, creo que 25 años y no sé qué días, son con días. Es nunca me acuerdo bien el título, un plato, lo escribí yo para todo esto. Lo que pasa es que el título se lo puso mi hijo. Entonces, como no se lo he puesto yo, no me acuerdo si son 25 años, si son 30, no sé. O 25 años y 5 días, qué sé yo. Bueno, que la cosa es que ahí también me acuerdo, me costaba mucho, en realidad ese cuento deja la duda sobre si hay o no una relación entre una tía y un sobrino. Ajá. Y también me costaba mucho, yo quería dejar que la gente sacara sus propias conclusiones, y de hecho lo logré, porque he escuchado todo tipo de conclusiones. Sí, para mí recontra, para mí ella no se animó, he escuchado interpretaciones distintas, pero me acuerdo que siempre, para el final, siempre trabajé con la idea de sí, como un no telón, no con una última palabra ni nada, sino como se funde el texto. Se va difuminando la imagen, como esto de las películas. Y me acuerdo que justo ahí, Marcos Lisenberg, que fue con el que trabajé ese cuento, y Jorge Consiglio, dos de mis profesores en ese caso, me dijeron que estaba bueno llevarlo ahí y no especificar, o sea, no una escena donde ellos dos hablan y se nota que es pareja específico, o algo que diera a denotar exacto cómo son, porque claro, también en la raíz del cuento estaba que no, que es uno de los sentidos de ese cuento es el misterio, claro. Que no todo cierre, dejarlo abierto. Sí, por eso es que el narrador tiene que tener como la mitad de la elocuencia cuando cuenta, o sea, la mitad como para que alcance y el resto lo componga el oyente o el espectador. Claro. Bueno, hoy les cuento también a los oyentes que nos hemos permitido tener casi 15 minutos más, aunque arrancamos unos minutos después, porque el compañero Fernando hoy no está, ya vendrá mi compañero de ruta, que es el hombre que me sigue, el que me sigue en los programas, con el que fue mi compañero / periodista allá en Villa Mitre. Que fue el que me acompañó con el tema de hacer las entrevistas también, ya que aprovechando que María Inés nombró a su asistente de lujo, que es un medio naranjo, yo digo que el mío también, mi medio naranjo, ese día en Villa Mitre se portó como un rey, porque la verdad, que se llama Pablo, porque la verdad, pobrecito, que andaba corriendo con los trebejos y sacando fotos de lo que nosotros hablábamos con la gente, así que en ese sentido siempre hace falta un buen asistente. Bueno, ahora sí. Acá te cuento, sí. Adela, que lo conocemos ahora al medio naranjo de María Inés, porque está en la página de Abuelos, está, así que ahí lo conocemos. Yo me lo imaginaba de una manera, pero apareció la foto y era otro, pero bueno, ahí lo vi en la foto. Sí, ahí está, ahí como abuelo quiso figurar porque bueno, fue presionado por sus nietos. Muy bien. Tenemos 4 nietos, así que bueno. Y sí, y además los nietos orgullosos porque tienen una abuela, ¿no? Una flor de abuela, María Inés, porque es divino que tu abuela te pueda transmitir estas cosas o que te pueda contar. Mi mamá era, la verdad, una gran cuentista también, y contaba,
pero inventado. Hubo una época en que mi papá, nos habíamos mudado de departamento a un departamento más grande y no había suficientes muebles. Entonces mi papá, porque el living era más grande, ¿no? Entonces había que agregar más cosas como se hacía antes, que se compraba un montón de muebles. Una cosa que ahora no, ahora somos más minimalistas. Pero antes, viste, vos tenías que tener, no sé, el living comedor con 6 sillas. El comedor, la mesa y 6 sillas mínimo. Y después tenías que tener en el living un sillón, ¿no? Y una mesita ratona, o no sé, y 2 sillones al costado. Toda esta historia, bueno, yo ahora los tengo, pero porque los heredé, digamos. Y tengo demasiados muebles. Pero en aquel momento mi papá iba a comprar los muebles y los iba a comprar a Maple, una casa muy conocida que todavía está en Belgrano, pero que en aquellos momentos era, no sé, una cosa famosísima y eran muy buenos muebles, tenía muy famoso por tener buenos muebles. Entonces mi mamá contaba siempre, como siempre había algún problema con algún mueble, porque demoraban más y todo, pero no era culpa de Maple, obvio. Pero mi mamá, la historia era esa, que acaecía un inconveniente. ¿Y qué pasaba? No sé, se sentaba en el sillón y se derretía, no era del color que mi papá había pedido, le habían puesto otro tapizado. Y había una saga que se llamaba Mi papá comprando en Maple. Todavía me acuerdo. Porque era muy graciosa. Y era increíble cómo los inventaba de la nada. Claro. Con un detalle, ¿no? Que el hecho de que mi papá estuviera comprando los muebles. Eso es muy interesante. Y claro, la narración oral en realidad es la primera narración, es la original, sea de un cuento escrito o no, porque la literatura, como me enseñaron ahora muy bien en el máster de Salamanca que estoy haciendo y antes en la Casa de Letras, que la literatura nació oralmente. Claro. Entonces, y era para poder transmitirla en boca, la contaban, ¿no? Eran cosas que la contaban algunas personas en el pueblo, algún juglar, alguien que supiera, y esto es así. Entonces uno lo escucha y vuelve un poco a eso también, al origen, que es tan bueno, que es tan lindo. Sí. Y te permite un montón de cosas, como también imaginar. A mí me pasa que con mis nietos disfruto mucho y también demandan contar y volver a contar. Dice Graciela Montes, que solo un niño pequeño con la insolencia de su edad puede pedir y pedir un cuento más. Claro, y tantas veces, ¿no? Sí. Y también ves las películas tantas veces y uno las termina viendo y les termina disfrutando con ellos. Sí. Y sí, claro, dice muy bien esta señora. Sí. ¿Cómo era que el nombre, Mariné, que se me fue? Graciela Montes. Graciela Montes, una de tus primeras profesoras. Sí, la otra también fue Ana María Bobo, por lo que leí ahí y por lo que nos contaste vos hoy. Sí. Y quería contar antes de despedirme que, sí. No conté el nombre del guitarrista que me acompañaba y nos acompañaba en los espectáculos. Era Martín Pantuso, que es mi hijo, hoy está viviendo en Brasil y creo que nos está escuchando, y su esposa, la paulista, cantante Patricia Sousa. Y la verdad es que ellos también acompañaron muchísimos espectáculos, donde estuvimos en el Tortoni, por ejemplo, en bibliotecas, y la verdad que también es una herramienta más, un poco contestando a lo que habías preguntado antes. Para mí la música es algo muy importante en mi vida. Yo canto para mí, bailo para mí, pero es también algo que te da mucha libertad, ¿no? Como contar. Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Eso es lo que hago. Y sí, María Inés me contó del hijo y me dijo el otro día, le cuento a los oyentes, que por suerte en el horario que íbamos a salir a la radio, creía que él iba a poder estar. Igual este programa va a estar grabado, así que todos los que no lo hayan podido escuchar se lo vamos a poder pasar. Y la verdad
que bueno, ha sido un lujo para mí. María Inés, te quiero agradecer tu buena predisposición para venir al programa, para todo, para su organización, que les cuento que bueno, este pedido del misterio fue de María Inés, pero a mí me pareció bárbaro, y yo justo esta semana que me estaba viniendo de Mar del Plata acá anduve bastante complicada con un montón de cosas, mi hijo que está rindiendo las materias y la avenida de Mar del Plata, y que uno quiere ver a todo el mundo antes de venirse, más la locura propia y la lluvia que nos ayudó de los últimos días, que habíamos pasado por agua. Ayer estuve 7 horas en la ruta, muchachos. No. Y menos mal que no me gusta manejar. Terrible. Pero le quiero agradecer a María Inés la paciencia y la insistencia y la presencia. Les cuento a los que quieran que mañana a las 19:30 en Café Literario Adela, que se pueden inscribir en adelasanchezavelino@gmail.com, y si no se lo piden a Guille, va a estar María Inés. Vamos a hacer algo distinto porque nos va a narrar un cuento de Lucía Berlin, una escritora estadounidense, una escritora que enfrentó grandes problemas con el alcohol, una madraza porque se puso a los hijos al hombro y los crió sola, creo que tuvo 4 hijos. 4 hijos. Una escritora muy aventurera, vivió en el Caribe, vivió en Chile en algún momento porque a su padre lo destinaron a Chile, y nos va a contar manual para mujeres de la limpieza, que es un cuento bárbaro y que da nombre a un libro que ya se editó acá en la Argentina. Y también para combinar esta experiencia, como siempre, además mandamos algún cuento para leer. Hemos mandado también de Alice Munro, un cuento muy interesante. En la versión en español se llama Ver las orejas al lobo, y en inglés se llama The Bear Went Over the Mountain, porque ya que hablamos de las cosas infantiles, eso hace alusión a una canción infantil. O sea, y quedan todos invitados, todos los que llamen por la radio, queriendo que lo subimos al Zoom, obviamente de manera gratuita, para que puedan seguir escuchando a María Inés. Bueno, y a vos también, porque estamos con Alice Munro, que también viene bien el tema de 2 mujeres de Estados Unidos, Canadá, y que más o menos estuvieron en la época 1931-1936, nacidas en ese momento, ambas, con diferentes tipos de vida, pero interesante, ¿no? Muy interesante. Esperamos que les guste a los que vengan, lo vamos a hacer con todo amor, como solemos hacer las cosas. Voy a estar excelentemente bien acompañada por María Inés. Y bueno, te agradezco un montón, María Inés, tu visita de hoy a la radio. A vos, Guille, que estás siempre ahí para apuntalarme en toda. A los oyentes que están del otro lado, que sepan que a todos y cada uno los tenemos presentes. Nos gusta escucharlos, así que escríbanos durante los programas o después de ellos, y que es un gustazo para nosotros. Y bueno, nada, te devuelvo ahí, vuelvo a vos, Guille, para la despedida final, y agradeciendo mucho todo. No, gracias, sí, yo también. Gracias, Adela, María Inés, y bueno, este programa, como bien dijiste, Adela, va a queda grabado ahí en el podcast de la radio, en gdsradio.com, y también en Spotify como GDS Radio Podcasts, ahí lo encuentran y están todos los capítulos, y por el nombre ahí buscan el programa. Ay, excelente, excelente. Bueno, gracias. Nos despedimos, gracias y abrazo a los dos. Chao. Someday we'll meet again.
GDS, la radio que nos une. En nuestro aire, la radio que elegiste. www.gdsradio.com. GDS. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio. La radio que